Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Podemos preguntarnos ante esta enseñanza de hoy, ¿cómo puedo yo ayudar a los demás si primero no reconozco el pecado en mi propio ser? Hermanos, una virtud sin la cual es imposible poder agradar a Dios es la humildad. Me gusta mucho, entre tantas definiciones de esta virtud, la que la mística doctora abulense nos ha compartido y nos ha legado. La humildad es la verdad. ¿Y cómo vamos tú y yo a descubrir cuál es la realidad en nosotros? Cuando caigamos en cuenta, como dice otro santo, San Francisco de Asís, no me debo preocupar qué piensan los demás de mí, sino qué piensa Dios de mí. Qué rápido que vemos los defectos ajenos, pero qué lentos o tardados somos en ver los propios, los personales. Tenemos que detenernos constantemente para hacernos un examen de conciencia y poder descubrir cuál es el defecto o los defectos que hay en mí. Y generalmente lo que más criticamos en los hermanos es lo que más padecemos a sí mismos. ¿Qué ceguera más grande nos produce la soberbia, cuando incluso nos pone en el atrevimiento de querer ser guías, maestros, instructores de los demás, cuando la verdad es que no somos ni siquiera capaces de reconocer las miserias en nuestro propio ser? ¿Cómo podemos guiar siendo ciegos si no somos ni siquiera capaces, repito, de poder darnos cuenta cuál es esa pasión que me tiene encadenado y que yo con ligereza descubro en mis hermanos? ¿Qué sucede cuando quien nos guía está completamente ciego, ebrio de poder, completamente dominado, está bajo la anestesia terrible de la soberbia que no le permite verse a sí mismo en su interior? Pues todos caeremos en el mismo hoyo, porque si a quien se le ha confiado ser guía no busca cómo mejorar cada día, y mejorar significa reconocerlo primero, el propio pecado, para luego pedir ayuda al Señor y poder irlo superando poco a poco. A todos nos gusta ser maestros, a todos nos gusta guiar a los demás
por no decir manipular a los demás, abusar de los demás a nuestra propia conveniencia. ¿Qué es lo que estamos tú y yo transmitiendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños hoy en día? Yo, sacerdote, ¿qué ejemplo estoy dando a la feligresía que observa no solamente mi palabra que escucha, sino también mi modo de tratarlos a ellos y en lo que respecta el ejercicio de la caridad? Definitivamente que la mujer del César no solo debe serlo, sino también aparentarlo, como dice un viejo y conocido refrán. Por lo tanto, si procuramos ser maestros por fuera, nos descalificamos completamente si no hay coherencia en nuestra enseñanza verbal o en nuestro modo de presentarnos en lo externo, si no hay, coherencia en nuestro trato que tiene que ser caritativo a los demás. ¿Cómo desbaratamos, cómo trituramos a los hermanos? Y somos tan cobardes que lo hacemos generalmente a sus espaldas, porque no sostenemos la mirada ante quien creemos que está en malos pasos, si la verdad es que tú y yo quizás los tenemos todavía peores. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Qué pregunta más fuerte la que nos formula y nos plantea el Divino Maestro. ¿Cómo poder hacer para poder ver la viga que está en nuestro ojo? Solamente pidiendo la virtud de la humildad a través de la oración y el discernimiento para poder caer en cuenta en la vergüenza en que vivo y que pienso que oculto a los ojos de los demás, cuando consciente que Dios lo conoce y lo sabe todo, también pretendo ilusamente pensar que los que me observan no conocen lo que anida en nuestro corazón. Y aquí me viene a la memoria aquella otra enseñanza del Divino Maestro que dice que lo que abunda en el corazón expone la boca. Con cuánta hipocresía enseñaban los escribas y fariseos del tiempo de Jesús, que pensaban que no se les descubría en su ambigüedad, en su doble o triple vida. ¿No será que lo mismo está ocurriendo hoy con quienes hemos sido puestos como luz, como guías y maestros de la comunidad, de la diócesis, de la parroquia, del grupo, de la familia? Y la verdad es que no tenemos la autoridad que decimos ostentar, porque hay siempre oscuridad terrible en ciertas acciones de nuestra vida que creemos que no se conocen, mas no solamente Dios, que todo lo ve y lo sabe, sino también el pueblo, que no es tonto, las percibe y las conoce. A veces pensamos que por nuestra linda cara, por nuestros títulos y cargos nos tienen que soportar. Y la verdad es que esa actitud de soberbia que aborrece tanto el Señor nos pone cada vez más en evidencia, no como maestros, sino como tóxicos y venenosos, que en lugar de ser buena levadura en medio de la masa para fermentarla, lo que hacemos es contaminarla, envenenarla y así incumplir descaradamente con la soberbia lo que el Señor nos ha pedido que hagamos y vivamos. ¿Cómo nos atrevemos a corregir al que bebe licor, al que bebe guaro, si no soy capaz de dejarlo yo? Y a escondidas lo hago y pienso que nadie me ve ni lo sabe. ¿Cómo voy a hablar de castidad o de celibato si tengo una doble vida y no soy capaz de poder aplicar la continencia que voluntariamente por mis votos religiosos o sacerdotales ante el Señor prometí?
¿Cómo voy a decir, ten caridad al hermano, si lo primero que hacemos es difamar y destruirlo, y motivados muchas veces por el pecado capital de la envidia? ¿Cómo vamos a decirle al hermano, déjame corregirte, o mira, supera esto, suelta lo otro, si quien lo está diciendo está completamente encadenado por su soberbia, enceguecido y descalificado de raíz porque no tiene la capacidad de poder soltar lo que le ata y le hace despreciable ante Dios y los demás? Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga que tienes en tu ojo y entonces podrás ver. Palabras fuertes que por amor el Maestro nos está dirigiendo, sobre todo a aquellos que tenemos responsabilidades de iluminar, de guiar, de educar, de catequizar, de evangelizar a los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no tenemos lo que amerita este tiempo, que es la valentía, que es el buen ejemplo, el sacrificio, vida de oración, vida de penitencia, ¿con qué cara me voy a plantar ante ustedes para pedirles tales sacrificios y actitudes si no soy capaz ni siquiera de poder postrarme ante Dios ni 5 minutos? ¿Cómo voy a decirles recen? ¿Cómo voy a decirles hagan oraciones? ¿Cómo voy a pedirles actos piadosos si en mi vida, hermanos, está completamente carente y no existe tal voluntad o intento de poder adquirir esas virtudes? Hermanos, seamos humildes, reconozcamos nuestras fallas, aguantemos incluso las correcciones que puedan venir de personas que, aunque no tienen la autoridad, nos pueden de alguna manera sí llamar la atención para que a tiempo podamos dejar el defecto y empezar a ser cada día menos malos, al menos menos egoístas, menos envidiosos y menos soberbios. Hoy la Iglesia celebra la memoria de un gran obispo, San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia. Se llamaba Juan y fue apodado como el Crisóstomo por su boca de oro, debido a su gran elocuencia. Se cuenta que este hombre vino al mundo de padres creyentes, de padres cristianos. Estamos hablando allá en el año 344 en la ciudad de Antioquía. En el 398, Juan Crisóstomo fue elevado a la sede de Constantinopla y se convierte en una gran luminaria en la Iglesia. Hombre intrépido, testigo del Evangelio, decidido defensor de los pobres frente al lujo despampanante, insolente y ofensivo de los ricos. Claro, por supuesto que esta actitud apegada a la verdad y a Jesucristo ofendía y tenía enemigos, y no enemigos que no le pudieran tocar. Alguien me decía hace unos años, y es verdad, no hay enemigo chiquito, porque por muy chiquito que se considere, siempre nos va a perjudicar. Pero Juan Crisóstomo tenía enemigos en altos puestos, incluso algunos en puestos eclesiásticos, de los que no era el último Teófilo, patriarca de Alejandría, quien luego pidió perdón arrepentido por todo el daño que le hizo a Juan Crisóstomo antes de morir. Sin embargo, el enemigo más peligroso y poderoso era nada menos que la emperatriz Eudoxia, la cual se sentía ofendida por la libertad con que predicaba este obispo en sus discursos. Entonces se presentaron acusaciones calumniosas
en su contra en un falso concilio y lo desterraron. El Crisóstomo, el Boca de Oro, por la virtud de su elocuencia y su valentía, no fue desterrado solo una, sino varias veces. En medio de sus sufrimientos, al igual que el apóstol San Pablo, a quien él tanto admiraba, encontró paz y felicidad. Este hombre tuvo enemigos de tal calibre que no estaban satisfechos con los sufrimientos que ya le habían hecho padecer y lo desterraron aún más lejos, a Pietionte. Era el lugar más extremo y lejano del imperio de aquella época. Pero Dios lo llamó en el viaje el 14 de septiembre del año 407. Hermanos, en más de 2000 años de historia en la Iglesia, los sucesos se repiten. Las cosas vuelven, pero la gracia de Dios también siempre asiste. La gracia sostiene y nos ayuda para que podamos cumplir con valentía y perseverancia esa misión de ser luz, de ser lámparas y guía, aun cuando se nos quiere apagar, aun cuando se nos quiere exterminar. Que Dios, por intercesión de la Virgen Inmaculada, nos ayude a ustedes y a mí a cumplir con la misión. Por muy difícil que parezca, si Dios nos la ha confiado, Él nos ha dado su gracia. Amén.